Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Quien les habla es el químico farmacéutico Luis Antonio Chanquelipe. Conmigo vamos a seguir el curso de análisis de procesos biológicos. Vamos a terminar todo el semestre conmigo, pero vamos a ver las posibilidades de realizar las prácticas también. Si Dios quiere, se acabe la pandemia, aunque lo dudo, no me hago ilusiones, pero lo importante es seguir avanzando, ¿no? Que lo estamos haciendo en forma virtual. Espero que les guste o algo resumido. Tal vez no lo haya trabajado muy bien estas diapositivas, pero mi intención es que ustedes aprendan algo. Yo sé que ustedes tienen conocimiento de estas partes o estos temas, pero lo que me interesa más es de que vuelvan a recordarlo, vuelvan a repasar y estudiar, ¿no? Porque todo lo que es la carrera técnica en farmacia no solamente involucra medicamentos, también necesitamos conocer a los seres vivos, ¿no? En este caso nosotros como personas, ¿ya? Y también los animales, en el sentido de que se puede utilizar en veterinaria los medicamentos, ¿no? Entonces vamos a seguir con lo que nos toca hoy día. El tema de hoy día son características de los seres vivos. Todo ser vivo tiene sus características, pero para eso es que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿quién enseña? Disculpe, ¿quién estudia a los seres vivos? La ciencia que estudia a los seres vivos es la biología, ¿no? Entonces, nosotros vamos a darle significado a la biología. Biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. Entonces, en latín, ¿no? El griego, bios, vamos a llamar vida, y logos, que es igual a estudio o tratado, ¿no? Entonces, estamos diciendo que es un estudio o tratado, ¿ya? Bueno, acá tenemos el objeto de estudio de la biología es los seres vivos, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo, un ser inanimado, un ser que no vive, por ejemplo ahí tenemos una roca, y a la derecha tenemos ahí dos pingüinos, tres con su cría, y estos sí son organismos, porque tienen ciertas características que lo vamos a ver en adelante, ¿sí? Biología, entonces vamos a darle un término un poco más amplio, sería el estudio, ¿no? O estudia las múltiples formas que pueden adoptar los seres vivos, así como su estructura, ¿no? Su función, su evolución, crecimiento y relaciones con el medio, ¿sí? En estructura, porque va a depender internamente cómo está formado, qué tipos de células, qué organelos tiene esa célula, ¿no? Función, qué función va a tener, ¿no? Tanto internamente en cada célula como externamente, ¿no? En la comunidad o en la biosfera. Evolución, de acuerdo a los cambios que existen en nuestro medio, el ser vivo va a evolucionar, va a mejorar ciertas características. Crecimiento, ¿no? Todo ser vivo crece, porque no va a nacer, ¿no? Con un tamaño grande, necesita crecer para desarrollar también sus estructuras y mejorar sus funciones, ¿sí? Y por último, las relaciones, ¿no? Con el medio, es de que tiene que estar en armonía con el medio exterior. Si hay un desequilibrio, se produce lo que es una enfermedad y como consecuencia se puede llegar hasta la pérdida de una especie, ¿no? Por eso es que vemos a veces la extinción de ciertos animales por los cambios ambientales que hay, ¿sí? ¿Y qué es la vida? No todos tendrán una idea, pero vamos a definir la vida. La vida es la cualidad que distingue a un ser vital y funcional de un cuerpo inerte. Es lo que nos diferencia, ¿sí? Y la cualidad que es el resultado de las increíbles y complejas interacciones ordenadas entre moléculas no vivas. Nosotros estamos compuestos por moléculas no vivas, pero esa unión de moléculas no vivas formados, ¿no? Hace, ¿no? Y genera una vida. Y eso a veces nosotros en forma religiosa le vamos a decir el alma, que le da el sentido a nuestro cuerpo. Si no seríamos como un robot, ¿no? Como los virus. Los virus
cuando están en un organismo vivo, estas se comportan como ser vivo, pero cuando no están son como robots biológicos, que simplemente están ahí inertes, pero en ciertas condiciones que se le da, estas pueden vivir, ¿no? Los virus también evolucionan de acuerdo al tipo de célula que está infectando, ¿ya? Hay que tener en cuenta de que esta pandemia estamos siendo atacados por un virus. Ese virus ha evolucionado, pero no ha evolucionado por sí solo, sino que ha entrado en un huésped y ahí ha evolucionado para que pueda, ¿no?, atacar a otros seres vivos. Y lastimosamente ese ser vivo somos nosotros, los humanos. Entonces, los niveles de organización de la materia en los seres vivos, ¿no?, tenemos, ¿no?, la materia se representa en distintos grados de complejidad estructural, llamados ciertos niveles. ¿Ah? Pero tenemos niveles, los vamos a ver, ¿no? Estos niveles de organización de la materia. Tenemos dos tipos, las abióticas y las bióticas. Los niveles abióticos, estamos hablando de los que no están vivos. Por ejemplo, tenemos nivel subatómico, tenemos los protones, neutrones, electrones, que eso lo vemos a nivel molecular, atómico. Luego tenemos el nivel atómico, que está formado, ¿no?, por átomos. Luego el nivel molecular, que ya es más grande, por moléculas, macromoléculas. Incluso dentro hay organelos que también a nivel molecular, porque están en constantes reacciones químicas, ¿no?, mediante una molécula con otras moléculas, para dar un resultado de una molécula beneficiosa a la célula y pueda seguir cumpliendo sus funciones o generando, ¿no?, la estabilidad de la célula y pueda seguir viviendo. Luego tenemos los niveles bióticos. Esos niveles bióticos se representan bióticos por los seres vivos, o sea, los que están vivos. Tenemos nivel celular, sabemos que es la unidad fundamental de un ser vivo. Nivel orgánico, ya, organismos uni o pluricelulares. Ojo, acá vamos a ver, una bacteria es un nivel orgánico, pero si se juntan varias bacterias, ¿ya?, ahí es donde vamos a llamarle pluricelulares, ¿sí? Nivel de población es otro nivel donde podemos tener, ¿no?, nosotros, los humanos, somos una población, ¿sí? Luego tenemos el nivel ecosistema, ¿sí? Este nivel de ecosistema, estamos hablando de algo mucho más grande, estamos hablando de un continente o todo el mundo, ¿no?, donde vemos bastantes poblaciones, ¿no?, mucho más grande. Bueno, luego vemos los niveles de organización biológica. Ahí tenemos, hablando en nivel biológico, celular, por ejemplo, las células nerviosas que se comunican entre sí, organelos que están, ¿no?, dentro de cada célula, los núcleos, mitocondrias. Luego tenemos nivel molecular, tenemos el agua, la glucosa. Nivel atómico, nos está dando ejemplo, hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno. Y nivel subatómico tenemos el protón, el neutrón y el electrón, ¿no?, hablando en una organización biológica. Ahí tenemos, ¿no?, siguiendo con esto, tenemos organismos. Tenemos ahí un organismo, los sistemas de órganos. O sea, el sistema nervioso, por ejemplo, no solamente es uno solo, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central, ¿sí?, el cerebro, y luego tenemos órgano. Disculpen, el cerebro no, el cerebro es un órgano, no es un sistema de órganos. La unión de distintos órganos nos da un sistema, ¿no? Por ejemplo, el sistema cardiovascular, que está junto con, ¿no?, el corazón, los vasos sanguíneos, todo, ¿no?, todo ese sistema, ¿ya? Ahí después vemos los órganos que están incluidos, ¿no? En el sistema cardiovascular, ¿cuál es el órgano principal? El corazón, ¿ya? Luego tenemos los tejidos, que estos unidos, estos tejidos, nos dan un órgano, ¿ya? Hay que diferenciar, ¿no?, de que todo organismo tiene sistemas de órganos, y estos sistemas de órganos tienen órganos. Estos órganos están formados por tejido, ¿sí? Bueno, luego tenemos en complejos más grandes, tenemos la biosfera, como
como dije, en forma gráfica, toda la superficie de la Tierra, luego el ecosistema, ¿no? Como vemos, ahí tenemos una variedad de especies, ¿verdad? Tanto mamíferos, reptiles, ¿verdad? Incluso está el agua, el suelo, ¿no? Todo eso es un ecosistema. Comunidad, ya vamos a hablar ya un poco más de una sola especie. Por ejemplo, tenemos los halcones, serpientes, guerreros, que son comunidades. Pero ojo, pueden estar juntas, ¿sí? Pueden estar juntas viviendo, haciendo comunidades, pero ¿no? Obviamente compartiendo siempre ciertos beneficios en cada, ¿no? territorio. Luego tenemos la población. La población es netamente una cantidad, un número de ciertos seres vivos que tienen misma semejanza, en este caso el rebaño de guerreros. Entonces ahí tenemos claro con las imágenes dándole esa diferenciación, ¿ya? Bueno, dando una mayor complejidad o mayor energía o menor número de unidades, ahí tenemos más fácil, ¿no? Empezamos desde los átomos, ¿no? Que luego pasan a ser moléculas, que algunas necesitan mucho agua. Luego de las moléculas se forman, ¿no? las células unidas, ¿no? bastantes, nos dan los tejidos, y una unión de diferentes tejidos nos dan los órganos, y los órganos dan sistemas de órganos, ¿sí? Y esos sistemas de órganos nos dan un organismo multicelular complejo, ¿sí? Ojo, ahí por ejemplo nos está dando el elefante, tiene los mismos átomos, nosotros también, los humanos también, un ratón también tiene los mismos átomos. ¿Qué es lo que se le va a diferenciar? Sus genes, su desarrollo, ¿sí? ¿Quién dice? Su evolución. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir con esto. Dice que cada nivel de organización incluye a los niveles inferiores y constituye a su vez la base de los niveles superiores, como habíamos dicho, del más pequeño al más, ¿no? complejo. Cada nivel se caracteriza por poseer ciertas propiedades específicas y características que emergen en ese nivel y no existe en el anterior. Cada una tiene una característica. Una no puede tener la característica del anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a tener casi las mismas funciones, ¿ya? A eso le llamamos propiedades emergentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una molécula de agua tiene propiedades diferentes de la suma de las propiedades de sus átomos constitutivos, o sea, hidrógeno, oxígeno, ¿sí? O sea, una molécula de H2O tiene una propiedad, pero si nosotros tenemos OH, tiene otra propiedad, puede ser ácido, puede ser alcalino. Ojo, ten cuidado, o sea, no siempre es, ¿no? de acuerdo a cómo está su estructura, ¿sí? Una célula cualquiera tiene propiedades diferentes de sus moléculas constitutivas. Por ejemplo, una célula, ¿no? nerviosa, por su constitución, ¿no? Imaginemos que tiene magnesio. El magnesio tiene otras funciones, pero dentro de las neuronas tiene otras funciones como mensajeras. Por ejemplo, a nivel de tejidos, tiene una función de rehidratante, ¿sí? Una transmisión de que no te produzca calambres a nivel muscular, pero a nivel celular nerviosa tiene una función nada más, que es la comunicación, ¿no? entre neuronas. Y un organismo multicelular dado, ¿no? tiene ciertas propiedades nuevas y diferentes que de las de sus células constitutivas, ¿no? Así vemos, cada una tiene una función muy diferente. De todas las propiedades emergentes, sin duda la más sorprendente es la de que surge de un nivel de una célula individual, y es nada menos que la vida, ¿sí? Ojo, una célula ya le podemos dar vida. Si nosotros vamos al espacio y encontramos seres vivos, como escucha, es porque no hemos encontrado un extraterrestre, hemos encontrado aunque sea una célula que tiene vida, ¿sí? Por eso hemos encontrado vida en el extraterrestre, en el medio, ¿no? del espacio. No quiere decir que hemos visto una célula que tiene vida, porque a partir de esa célula se pueden multiplicar y pueden dar un organismo, ¿no? muy diferente, ¿no? Estas de ahí tienen interacciones, ¿sí? Ojo, recuerden eso. Los seres vivos pueden definirse con base. ¿Por qué?
porque tienen ciertas características. Estas características de los seres vivos, ¿sí? ¿Cuáles son? Se componen de varias células, tienen movimiento, crecen y se desarrollan, reaccionan a estímulos, regulan sus procesos metabólicos, se reproducen, evolucionan y adaptan el ambiente. Son características importantes de los seres vivos, ¿ya? Vamos a hablar primero del metabolismo. La organización específica que poseen los seres vivos es mantenida por el continuo aporte de materia y energía, ¿no?, que estos adquieren del medio externo. Y a eso le vamos a decir metabolismo. Ojo, nosotros para producir energía necesitamos consumir del medio externo cierta materia, ¿no?, que eso lo vamos a transformar en energía. En cambio, hay seres vivos que no necesitan del medio externo. Ellas producen solo sus energías. Por ejemplo, las plantas. Las plantas solamente necesitan agua, CO2 y luz para producir su propio alimento, ¿sí? Vamos a ver el metabolismo, que es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en las células con la finalidad de obtener energía. ¿Para qué? Para sustentar las diferentes funciones vitales y moléculas, ¿no?, que se necesita para crecer y renovarse. Si nosotros no producimos energía, nuestro futuro es la muerte. Pero para que nosotros produzcamos energía, necesitamos ciertas reacciones químicas que, ¿no?, nosotros lo llamamos el alimento. Cuando nosotros ingerimos alimentos, desde que ya estamos masticando, ya se está procesando, ya se está dando ese conjunto de reacciones químicas, ¿no? Porque en la saliva encontramos la amilasa. ¿Qué hace la amilasa? Destruye los enlaces de los policarbohidratos, o sea, ¿no?, el almidón, por ejemplo, rompe los enlaces y nos da como resultado glucosas, moléculas de glucosa. Y sabemos muy bien que la glucosa por reacciones químicas en el cuerpo nos da energía, ¿sí? Ahora vemos el catabolismo, ¿no? Comprende todas las reacciones o vías metabólicas también, donde ocurre degradación del compuesto, ¿sí? Lo que nosotros consumimos, vamos a producir el efecto catabólico, porque del almidón lo vamos a transformar en una sustancia más pequeña, que es la glucosa, ¿sí? Sus características principales son, ¿no?, parte de una molécula grande y se termina en una molécula pequeña, como les había dado el ejemplo, ¿no? Hay producción de energía, que esa energía nosotros le llamamos ATP, ¿ya?, que es el exergónicas, ¿ya? Simplemente para que no se haga tanto mundo, producción de energía, y biológicamente hablando, y tanto también en farmacia, nosotros le decimos ATP, ¿ya? Luego vemos el anabolismo, que es muy diferente. Una vez que se haya degradado esa glucosa en el cuerpo, necesita reservarlo, y no lo reserva como glucosa, el cuerpo lo reserva como glucógeno, ¿no?, a nivel de los tejidos musculares, ¿no? Esa es una reserva de energía, ya, pero el glucógeno es más grande, ¿sí? Es una molécula grande. Entonces dice, el anabolismo, ¿no?, comprende las reacciones o vías metabólicas donde se realiza la síntesis de una molécula, ¿sí? Sus principales características son que a partir de una molécula pequeña se origina una mayor. Como había dicho, de la glucosa podemos originar a glucógeno, ¿no? Hay consumo de energía. Ojo, sí se va a gastar ATP, ¿no?, que se procese todo esto. A eso la llamamos endergónicas, ¿ya? Otra característica de un ser vivo es el movimiento. Es que todos los organismos presentan algún tipo de movimiento. Eso sí, lo sabemos. Todos. El movimiento es una característica de los seres vivos que requieren un gasto de energía metabólica. Un ser vivo que no se adapta es porque no tiene movimiento. Porque nosotros, por ejemplo, acá, para que nosotros no pasemos el invierno, nos vamos al norte para que no tengamos frío. Tenemos movimiento y tenemos esa capacidad de adaptarnos, ¿ya? Porque si no hay movimiento también puede estar en peligro la especie, ¿no? Ejemplos, mira, la corriente citoplasmática o ciclosis, y por ejemplo dentro del celular, desplazamiento del contenido celular. Un claro ejemplo está
el torrente sanguíneo que está en constante movimiento, ¿no? Migraciones de organoides, por ejemplo, ahí vemos cómo los organelos están yendo a un punto, otros a otro punto. También a veces sucede eso en las células, ¿ya? Estamos hablando a nivel microscópico, ¿no? Unicelular, ¿ya? Otro ejemplo tenemos la adaptación de las plantas, como vemos a veces, no sé si ustedes han visto, a veces la planta lo ponemos chueca, ¿por qué? Porque lo hemos amarrado con una pita y lo forzamos, ¿no? O a veces la planta puede crecer de otra forma que nosotros no deseamos, ¿por qué? Porque nosotros a veces perjudicamos ese crecimiento, o el mismo viento, a veces el viento tanto sopla, la planta crece inclinada para donde el viento sopla, ¿no? Otro ejemplo está que las plantas también responden al tacto y se mueven por protección. No sé si habrán tenido oportunidad, pero yo sí he tenido oportunidad. Las plantas, ver plantas carnívoras, ver plantas que cuando tú lo tocas se cierran, o simplemente que cuando ya es, ¿no? Eso de las 5, las 6, las flores se cierran, ¿no? Porque ya no hay lógica de que las flores, ¿no? Estén abiertas. Algunas plantas se cierran para que otros insectos que no solamente no les va a servir para su reproducción, no se aprovechen. Por eso las plantas se cierran. Bueno, son etapas diferentes, ¿no? El estudio diferente también de parte botánica, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la drosera, es una planta carnívora. Mira, como entra en el insecto, una vez que el insecto entra, se cierra. ¿Y qué hace la planta? Bota enzimas digestivas para, ¿no?, destruir este insecto, ¿ya? Bueno, tengan cuidado, todo lo que tenga espinas siempre es peligroso. Otro ejemplo tenemos, en caso de nosotros, el arco reflejo, ajeno a nuestra conciencia, estamos controlados por la médula espinal. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo ahí fuego y yo toco, mi cuerpo automáticamente reacciona, pues que yo me voy a quedar ahí, ¿no? El cuerpo, por reflejo, reacciona solito, ¿no? Ese es un movimiento también, ¿no?, que le llamamos movimientos involuntarios. Pero también tenemos movimientos voluntarios, como vemos ahí, nadar, correr, saltar, etcétera, ¿no? Son movimientos voluntarios. Reproducción es la característica de los seres vivos mediante la cual los seres vivos dan origen a otros seres vivos semejantes con la finalidad de perpetuar y mejorar las especies, ¿no? Un claro ejemplo, cuando nosotros tenemos hijos, ¿no? Los hijos siempre salen más bonitos que los padres, mejorando siempre la especie, el color, el metabolismo, etc. No solamente genéticamente, fenotípicamente, ¿no? Genéticamente, lo que está dentro, reacciones químicas. Fenotípicamente estamos hablando de apariencia, el color, ¿no?, de los ojos, el cabello, de la piel, etc., ¿no? Conservación, ¿no?, de las especies, ¿no? Gracias a la reproducción tenemos la conservación de las especies, en la cual constituyen los que mueren por causa de vejez, o enfermedades, o por acción de otros seres vivos, o en fenómenos naturales, ¿no? O sea, la muerte. ¿Sí? Desde un punto de vista evolutivo, la reproducción es el medio de mejoramiento que poseen las especies, ¿no? Perpetuidad de las especies, o sea, que las especies sigan continuando, ¿no?, en la cual no se puedan extinguir, ¿ya? Esta reproducción tenemos dos tipos, reproducción asexual y reproducción sexual. La reproducción asexual, su nombre lo dice, no necesita de otro organismo, solitos se reproducen, que son capaces de originar otros individuos nuevos que son copias exactas del progenitor desde el punto de vista genético. Solamente hablando del punto de vista genético, por eso las apariencias se engañan. En lo sexual, esta reproducción sexual requiere la intervención de dos individuos, ¿no?, siendo de sexos diferentes, ¿ya? Los descendientes serán fruto de la combinación del ADN, ¿no?, de ambos, ¿no?, progenitores, y por lo tanto serán genéticamente distintos. ¿Pero por qué? Porque es una combinación. Esa combinación mejora, porque la información del papá más la información de la mamá hace como resultado una combinación mejorada. Crecimiento y desarrollo. Crecimiento es el aumento del tamaño celular, del número de células, ¿ya?, o de ambas, ¿sí? Desarrollo más bien incluye todos los cambios que ocurren durante la vida en un organismo.
Algunos dicen, mira, tu hijo está creciendo, otros dicen, tu hijo está desarrollándose. No, bueno. Una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. Crecimiento, tamaño. Desarrollo, características. Por ejemplo, el niño está creciendo, pero después está desarrollando. El cambio de voz. Los varones, ¿no? En el momento de la pubertad, ¿no? Para que llegue a la adultez, cambian la voz. La barba les crece. Son desarrollos que tiene, ¿no? Tiene más fuerza. ¿Sí? Eso es el desarrollo. Muy diferente al crecimiento. ¿Sí? Crecimiento y desarrollo, ahí tenemos los animales y los humanos crecen en determinados periodos, pero se desarrollan toda la vida. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Tenemos abajo las plantas, son seres vivos que crecen durante toda su vida también, pero no se desarrollan tanto como los humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en constantes adaptaciones. Ahí tenemos un crecimiento medio, chiquito, mediano, grande, adulto. El crecimiento de los seres vivos depende de la materia prima que obtengan que se obtenga del ambiente. Nutrientes reducidos o nutrientes nutrientes limitados hacen que no se desarrolle y crezca bien, obtenga un buen crecimiento un ser vivo. Si nosotros le damos nutrientes ilimitados, o sea, lo suficiente, y nutrientes de calidad, es porque va a tener un buen desarrollo y crecimiento, ¿no? Por eso yo acá les hago un pause, porque yo les sugiero y les doy, tómelo como un consejo, que consuman siempre las vitaminas y proteínas, pero no proteínas demasiado, proteínas regular, un huevo, sin yema, claro, cocido, diario aunque sea. Y aparte, cómpranse vitaminas que van a ayudar, ¿no?, a la regulación de su cuerpo. Yo estoy seguro, bien seguro, de que ustedes seguramente se levantan cansados, o se levantan como que no han dormido bien, o están bosteciando, o cada vez que comen tienen sueño. Chicos, esos son síntomas por deficiencia de vitaminas. El cuerpo a veces lucha para conseguir esas vitaminas, pero si nosotros no le damos, el cuerpo decae. Como consecuencia, produce una enfermedad, ¿no? Y yo no solamente les aconsejo a ustedes que son jóvenes, porque ahora no sienten tal vez esos malestares, pero cuando lleguen a la adultez van a sentir ese peso, ¿no? Por eso les aconsejo que también le den a sus personas mayores, adultas. Y yo les aseguro, yo mismo como químico farmacéutico les aseguro que en una semana tu mamá o tu papá que consuma vitaminas va a tener un cambio 100% positivo. Ustedes jóvenes aprovechen, porque de jóvenes tienen que aprovechar esos consumos de vitaminas, porque si no van a tener complicaciones. ¿Por qué creen que hay bastante cáncer, bastante malformaciones o deficiencias? ¿Por qué creen que hay bastante, como les digo, enfermedades? Porque antes no había. Antes lo natural como les digo, nos traía las vitaminas suficientes, pero hoy día no, los tiempos han cambiado y las vitaminas que nos dan estos productos naturales o alimentos naturales ya no es suficiente, y por eso nosotros necesitamos reforzarnos, y por lo tanto necesitan consumir todos los días unas vitaminas, todos los días. Si son personas adultas, yo les recomiendo vitaminas que venden en lata, en polvo. Si todavía son jóvenes, pastillas, suficiente. Después, cuando les enseñe bases farmacológicas, si es que tengo la oportunidad, les explicaré el por qué. Por qué esa forma farmacéutica, tabletas y otro polvo, ¿no? Pero bueno, o cuando hagamos prácticas me preguntan, no hay problema. Yo estoy para quitarles esas dudas, ¿no? Siempre y cuando sean el tema de farmacia. No me van a preguntar, pues, tecnología, computación, robots, pues eso sí, más bien no es mi campo. Claro, tengo nociones, pero no, pues no. Bueno, sigamos. El desarrollo. Dice que los organismos unicelulares aumentan en tamaño, replican sus partes componentes y se dividen en 2 o más células. En cambio, los organismos pluricelulares, en el caso de nosotros, que se reproducen sexualmente, comienzan a partir de una célula huevo que se divide, ¿no?, y generan muchas células y después forman sus estructuras complejas en la tierra, ¿no? En cambio, las bacterias, ¿no?, las bacterias crecen un poquito y se dividen en dos. Nosotros no. De una célula se multiplican más de 10 células para formar el ser humano, ¿no?
Excitabilidad. La excitabilidad es la capacidad que tienen los seres vivos de responder ante un estímulo, ¿no? Cualquiera, de forma inconsciente o de forma consciente. Esta característica les permite, ¿no?, sobrevivir y eventualmente adaptarse a los cambios que se producen en el ambiente. Receptor, integrador y respuesta, ¿no? Esos son los componentes. Como tenemos el receptor, es la piel, integrador, todo lo que son los músculos y las señales. Y la respuesta, integrador es el cerebro, el sistema nervioso. Y la respuesta, ¿no?, es el que da el músculo, porque le manda el cerebro al sistema nervioso. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros, cuando hace frío, ¿qué pasa con nuestra piel? Se pone como el llamado famoso piel de gallina. ¿Por qué se pone piel de gallina? Porque los poros se cierran y por eso las vellosidades, ¿no?, se paran, ¿no? Dan a la apariencia que están bien, ¿no?, como si en zona vertical, ¿no?, posición vertical, ¿sí? ¿Qué ha pasado ahí? Como se sintió frío, mandó una señal al cerebro. ¿Y el cerebro qué hizo? No, está haciendo frío, necesitamos calor porque, ojo, podemos caer en hipotermia y morir. Así es que mandó un mensaje a los músculos para que se cerraran los poros. Cuando hace calor, ¿qué pasa? Se abren los poros. Y si sigue habiendo calor, simplemente empiezan a sudar, diferente a lo contrario. Este estímulo, ¿no?, los cambios de intensidad de luz, ruidos, sonidos, aromas, cambios de temperatura, variación de presión, etc., ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes están en la calle y entran a un lugar oscuro, ya no ven casi nada. Después de unos 5 minutos, recién pueden ver algo. Por ejemplo, si están en un cuarto oscuro, salen a la luz así de golpe, ya les refleja, no pueden hacer el cambio, ¿no? Esos son los estímulos que a veces da el propio cuerpo, ¿no? No va a cambiar rápido. Sí se adapta, pero va demorando un poco de tiempo. Homeostasis es algo importante, es el mantenimiento del organismo dentro de los límites que le permite desempeñar una función de manera adecuada, ¿sí? Ojo, adentro hay un equilibrio total, no puede haber un desequilibrio porque si no una célula, un tejido va a desempeñar una función y la otra no, y va a perjudicar a la otra, ¿sí? Todos los órganos y sistemas trabajan para mantener esta homeostasis, ¿no? Por ejemplo, los alvéolos captan el nuevo O2, el oxígeno, y eliminan el CO2, porque es tóxico. Los riñones mantienen constantemente las concentraciones de iones y el volumen del agua y eliminan las sustancias de desecho. El intestino también proporciona micronutrientes de los alimentos que nosotros ingerimos, ¿no?, hacia ¿no?, todo lo que es el líquido, por ejemplo, el encefalocraniano, ¿ya? El hígado, tejido adiposo, riñones, cosa digestiva, modifican o almacenan las sustancias que nosotros absorbemos de una alimentación. El aparato locomotor permite al organismo desplazarse allá donde esté el alimento y huir de eso, ¿no?, una vez que nosotros consumimos. Por ejemplo, ¿quién no iba a la cocina? No, se comió, tenía hambre, se comió, se escapó, tenía hambre, chorificó algo en la cocina, pues, ¿no?, algo era raptado por no lavar los platos, ¿eh? Bueno, el sistema nervioso y el endocrino regulan las funciones corporales, ¿no? El sistema nervioso mediante los neurotransmisores y el sistema endocrino mediante las glándulas hormonas, ¿sí? Las dos trabajan a la par. No puede haber un desequilibrio si no se producen alteraciones y enfermedades. Alteraciones de la homeostasis, o sea, enfermedad. Diferentes situaciones pueden originar un desequilibrio del medio interno y comprometer la funcionalidad del organismo. Por ejemplo, externos, tenemos calor, fríos, traumas mecánicos, o sea, ¿no?, golpes fuertes o escasez de oxígeno. Internos, ejercicios, presión alta, dolor, tumores, ansiedad. Ahora, en situaciones extremas, por ejemplo, hemorragia, cuando perdamos sangre, intoxicaciones, exposiciones a dosis excesivas de radiaciones, infecciones graves o intervenciones quirúrgicas también, ¿no? Alteran la homeostasis, nos dan enfermedades, ¿sí? Hay que tener claro, pero eso lo van a ver ustedes o lo vamos a ver cuando estén en el tercer semestre, ¿no? Si Dios quiere. Como dice el dicho, si es que pasa. Homeostasis, la regulación. El sistema nervioso y el sistema endocrino, que les había dicho que trabajan con neurotransmisores y hormonas, ¿ya?,
Tenemos el primer caso: el sistema nervioso detecta alteraciones, envía señales en forma de impulsos nerviosos mediante los neurotransmisores que producen cambios rápidos. ¿No? Un claro ejemplo de lo que les estoy poniendo a ustedes es, ¿no?, calor-frío. Es un impulso nervioso, ¿sí?, que se cierra los poros y se pone piel de gallina. Cuarto, el sistema endocrino más bien detecta cambios y a través de la sangre envía reguladores químicos, o sea, las hormonas. Estos cambios son un poco más lentos. Por ejemplo, ustedes se intoxicaron por pescado y les aparece en la piel, en las zonas más blandas, un rash cutáneo, ¿no?, rojito, edematoso, pequeñas ampollitas. Y eso le llaman alergia en la piel, ¿no? Seguramente se ha intoxicado de algo. Y eso ha reaccionado al sistema endocrino mediante reguladores químicos. ¿Sí? La diferencia: ambos mecanismos logran el equilibrio por sí solos o en combinación, pero tienen que llegar. Y si estas no pueden, lamentablemente se produce una enfermedad. ¿Sí? Luego tenemos la adaptación, una respuesta a un ambiente cambiante, ¿no? Es el proceso en el cual los organismos desarrollan características específicas en la cual les ayuda a enfrentar los rigores de su ambiente, en la cual sobreviven, se reproducen con mayor éxito que otros y que no tienen esas características. ¿Ya? Y todo ser vivo tiene esa capacidad. Nosotros tenemos esa capacidad. Viene el verano, calor. Viene el frío, nos adaptamos. ¿Sí? Estamos en ese cambio constante. Pero por ejemplo, un ecuatoriano, llévalo al polo sur, 50% de probabilidad que no viva. Está acostumbrado a puro calor, no existe invierno, ¿no?, en la línea ecuatoriana. Y viceversa también. A uno de polo sur, llévalo a la línea ecuatorial que viva, no va a poder. Y si es que puede, es que es un ser vivo, se ha adaptado, ¿no? Así de simple. La adaptación es una característica de un ser vivo, ¿no?, para que cuando haya cambios de ambientes, estas se, ¿no?, adecúen. Luego tenemos una variabilidad genética. Todos los seres vivos son genéticamente diferentes unos de otros, lo que permite una mejor adaptación al medio ambiente, aumentando su capacidad de sobrevivencia, ¿no? Genéticamente nosotros somos regulados, pero a veces hay alteraciones genéticas y nos producen enfermedades, ¿no?, o malformaciones. Pero también la genética ayuda a evolucionar. Por tal caso, ¿no?, por ejemplo, antes de la gripe, la influenza, en los ciclos antiguos, antes de Jesús, era mortal. Tenías gripe, moría, así como ahora. No tanto, ¿no?, el coronavirus, pero así era la influenza, la gripe. Pero hoy en día nos da una gripe una semana, 2 semanas y ya, pues tratamos y la pasamos, ¿no? Por eso acá en un futuro, nuestros hijos van a resistir, ¿no?, al coronavirus. Pero hay que sobrevivir primero. Y esa supervivencia nos va a dar cambios genéticos. ¿De qué? De mejorar. Pero hay a veces que tiene consecuencias, ¿sí? Pero bueno, una característica es eso, ¿no?, la capacidad de sobrevivencia. ¿Ya? Adaptación, ya les he dicho que las adaptaciones pueden ser morfológicas, o sea, como camuflaje estructural, fisiológicas, de conducta o de cualquier combinación de estos tipos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no?, el camaleón, cambia de color. En sí no cambia el color que decimos, se cambia el color a color, ¿no?, a la apariencia, se camufla para atrapar insectos. La adaptación fisiológica, ¿no?, las especies que habitan en el desierto, por ejemplo, expulsan sus excrementos y su orina concentradas de manera que se reduzca la pérdida de agua, o sea, ya eliminan, como el camello, ¿no? El camello está evolucionado exclusivamente para vivir ahí en zonas desérticas. Puede estar unos 2 hasta 3 meses sin tomar agua, imagínense. Yo no estaría por una semana, ya estoy un palo, yo no tengo nada de agua, deshidratado totalmente, pero ellos no, ya se han capacitado, genéticamente han evolucionado. Adaptación estructural, por ejemplo, los mamíferos de zonas polares, ¿no?, presentan una gruesa capa de tejido adiposo que los protege de las bajas temperaturas. Un claro ejemplo, el oso polar, ¿no? La aparición de espinas también junto a las hojas, e incluso en lugares de ellas, es normal en las plantas de desierto, porque estas no solamente sirven de defensa, sino, o sea, sirven de defensa para cualquier herbívoro.
sino también almacenan agua, que es lo más importante. Bueno, chicos, hasta acá la primera clase. Espero que les haya gustado algo de introducción, porque yo sé que ustedes han llevado biología, tienen conocimientos de esto. He tratado tal vez un poco de relacionarlo a farmacia, pero me gustaría, ¿no?, que en su momento, cuando haya la oportunidad, ustedes puedan hacer sus preguntas, ¿ya? Y yo con gusto, ahí tienen mi nombre, mi Gmail. Por favor, algo, los correos son algo importante, no para decir, profesor no entro, profesor no sé esto. Yo no soy solucionador del sistema en esos casos, ¿sí? Cualquier cosa siempre comuníquense con la delegada, que recién les voy a decir quién va a ser. Ese es mi número telefónico. Por favor, las llamadas, ¿sí?, sean respetuosos como yo los respeto. Yo tengo cosas que hacer a veces. Tiene que ser una llamada importante, una llamada de emergencia. Profesor, que me muero, que haya emergencia. No, que profesor, o sea, que se me ha ido el internet, que no voy a presentar el trabajo. Pero ya, pues, pasa, suele pasar. Y yo no voy a solucionar a veces esas situaciones, ¿no? Bueno, chicos, no les quito más tiempo. Cualquier duda ya saben. Fue un gusto. Aunque sea virtualmente, ya habrá oportunidad de conocernos presencialmente. Nos vemos. Bye.